En esta lección vas a aprender acerca de la interfase, la herencia y el polimorfismo. Veremos los conceptos más importantes acerca de la interfase. Empezaremos a conocer en qué consiste la herencia, la superclase y la subclase, y también una relación muy importante que es la relación es-un. También veremos el polimorfismo y el concepto de override. Al final nos enfocaremos en la composición y la relación tiene un. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección donde seguiremos aprendiendo acerca de conceptos de programación orientada a objetos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver temas interesantes y muy importantes como el tema de la interfase. En la lección anterior habíamos visto que nosotros escondemos del exterior aquello que el exterior no necesita saber acerca del objeto. Pero también tenemos que dejar algunos elementos para que el exterior pueda comunicarse con el objeto, obtener información de acuerdo a las reglas del objeto o incluso también invocar algunos comportamientos para que el objeto lleve a cabo acciones. Bueno, entonces aquellos atributos y métodos que vamos a mostrar al exterior es lo que nosotros vamos a conocer como interfase. La interfase constituye entonces el medio de comunicación entre los objetos, ya que la interfase me dice la forma como yo me puedo comunicar con determinado objeto y como otros objetos se pueden comunicar conmigo. Bueno, acá vamos a tener también un punto importante y es el punto del usuario del objeto. Cuando ustedes piensen en términos del usuario del objeto, no piensen únicamente en el humano que va a estar trabajando con el sistema. El usuario del objeto puede ser otro objeto que se esté comunicando con ese. Y generalmente los usuarios de los objetos, bueno, van a ser clases o van a ser otros objetos que van a estar interactuando con ese objeto. Entonces también la interfase va a definir cómo los usuarios de ese objeto o como los usuarios de esa clase en particular van a interactuar con ella. Cuando nosotros hacemos nuestro programa, recuerden que podemos colocar diferentes tipos de acceso: público, privado, protegido. Entonces, todo aquello que tenga acceso público va a formar parte de la interfase. Por eso es muy importante que nosotros realmente pensemos y ubiquemos qué es aquello que necesita ver el exterior. Recuerden que por regla general todos los atributos que nosotros coloquemos adentro de una clase, todos los atributos que tenga un objeto, no deben de tener acceso público. Y esto es importante por razones de seguridad. Si ustedes colocan atributos que tengan acceso público, van a romper con el data hiding y también van a romper con la encapsulación. Y desde luego ponen en riesgo la información del objeto por corrupción de información o por cualquier otra cosa. Entonces siempre los atributos deben de ser privados y ustedes ya colocarán algún accesor o algo necesario para que el exterior pueda obtener la información, pero siempre a través del accesor y siempre a través de las reglas que el mismo objeto está poniendo para obtener la información. Entonces la interfase va a ser aquello que yo ponga con acceso público y aquello que el exterior puede ver de mí, y es aquello también que el exterior utiliza para comunicarse conmigo. Y siempre debe de ser lo mínimo posible y solamente aquello que sea realmente necesario que el exterior deba de tener acceso. La herencia es sumamente importante en la programación orientada a objetos y es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Quizá la herencia es la forma principal y más importante por medio de la cual podemos llevar a cabo la reutilización de código. ¿En qué consiste la herencia? La herencia consiste en que nosotros podemos reutilizar el código que ya existe de una clase en otra. Por ejemplo, si yo necesito tener una clase empleado y empleado va a tener nombre, dirección, teléfono, edad, puesto, salario y empresa, y ya existe una clase en algún otro lugar que es la clase persona que tiene nombre, dirección, edad y teléfono, entonces lo que me conviene a mí es hacer uso de la herencia, de tal manera que voy a aprovechar lo que ya existe adentro de persona y voy a decir que
empleado va a descender de la herencia. Al hacer esto, lo que sucede es que empleado toma todo lo que ya existe adentro de persona y solamente adiciona lo propio. Es decir, que si yo hago una herencia de persona hacia empleado, entonces automáticamente sin tener que codificar nada, empleado ya recibió nombre, dirección, teléfono y edad y solamente tengo que agregar lo propio de empleado que vendría a ser la parte del puesto, el salario y la empresa. De esa manera nosotros podemos llevar a cabo reutilización de código. Entonces una clase está aprovechando o está heredando los atributos y los métodos de otra clase. Empleado está heredando y aprovechando, bueno, todos los atributos y métodos que ya existen adentro de la clase persona. Cuando nosotros llevamos a cabo la herencia, siempre tenemos que pensar cuál va a ser la clase principal de la cual nosotros estamos heredando y cuáles van a ser las clases que van a tomar esa herencia. Siempre la clase que se encuentra en un nivel superior debe de ser una clase mucho más abstracta y las clases que vienen abajo de ellas tienen que ser clases mucho más concretas. Cuando estamos haciendo uso de la herencia vamos a tener, bueno, aquí algunas palabras que hay que identificar, algunos términos. El primero que tenemos es el de superclase. La superclase es aquella clase a partir de la cual nosotros vamos a estar derivando otras clases. En el ejemplo que les puse, tenemos a empleado y tenemos a persona. Entonces, persona es la superclase, ya que a través de persona nosotros estamos llevando a cabo la herencia hacia empleado y quizá empleado tenga también una propia herencia hacia administrativo o hacia técnico o mantenimiento o lo que sea. Entonces, la superclase va a ser aquella que va a contener a todos los atributos y todos los métodos que van a llevarse como herencia hacia las otras clases. La superclase también se le puede conocer como clase padre o también como clase base. Luego tenemos otro concepto que es el concepto de subclase. Bueno, la subclase simplemente es una extensión de la superclase, es decir, es aquella que está recibiendo la herencia. En el ejemplo que tenemos, empleado es la subclase de quién, pues es la subclase de persona. Entonces va a tomar aquello que necesita de la superclase, toma lo de la superclase y adiciona los elementos propios que necesita para poder trabajar. A la subclase también se le llega a conocer como clase hija o como clase derivada. Cuando nosotros tenemos una herencia, decimos que surge una relación de tipo es-un. Es decir, la relación de la herencia también se le conoce como una relación es-un. Vamos a ver, tenemos a empleado y tenemos a persona. Persona es la superclase, empleado es la subclase. Entonces decimos que empleado es una persona. Igual, si nosotros tuviéramos una superclase que fuera automóvil y a partir de ahí hacemos herencia a una serie de clases, digamos a la clase Audi, a la clase Ford, a la clase Chrysler, entonces Audi es un automóvil, Ford es un automóvil y así sucesivamente. Chrysler es un automóvil. Entonces, la relación es un nos está indicando quién es hijo de quién. Entonces, en términos de la herencia, empleado es hijo de persona. Entonces, empleado es una persona. Esa es la relación que surge cuando nosotros hacemos uso de la herencia. Otro pilar que nosotros tenemos adentro de la programación orientada a objetos es el polimorfismo. El polimorfismo significa muchas formas. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que en un momento dado un objeto en particular puede tomar diferentes formas. Vamos a ver esto cómo puede funcionar. Bueno, el polimorfismo en primer lugar está muy relacionado con la herencia, aunque se puede crear con otras tecnologías y a veces es mejor crearlo con otro tipo de tecnología. Pero bueno, en esencia está relacionado con la herencia. Vamos a suponer que nosotros tenemos una clase y esa clase es la clase animal. Y adentro de la clase animal nosotros tenemos
pues una serie de comportamientos. De esos comportamientos puede ser el comportamiento moverse. Cuando yo coloco en mi clase principal el comportamiento moverse, bueno, pues es demasiado genérico, es demasiado abstracto. Entonces, yo puedo crear clases concretas. Por ejemplo, puedo crear la clase perro, que desciende de animal, puedo crear la clase serpiente, que desciende de animal, puedo crear la clase delfín, que desciende de animal. Al descender todos estos de animal, bueno, pues todos van a tener el método de moverse. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Sucede que el perro se mueve de una manera diferente a la serpiente y también se mueve de una manera diferente al delfín. Entonces, aunque todos tienen el comportamiento de moverse, porque todos están descendiendo de animal, cada uno de ellos lo está colocando o cada uno de ellos lo implementa de manera diferente. Perro implementa moverse a cómo se mueven los perros, serpiente implementa moverse a cómo se mueven las serpientes y delfín implementa moverse a cómo se mueven los delfines. Entonces esto quiere decir que nosotros tenemos una jerarquía de herencia en la cual, bueno, cada uno de perro, serpiente y delfín está heredando esa interfase de la superclase en donde está moverse, pero cada uno de ellos va a colocar el comportamiento de manera única dependiendo de las necesidades que tenga. Entonces todos son animal, pero cada quien se comporta diferente y ahí tenemos la base por medio de la cual surge el concepto de polimorfismo. Otro concepto importante que tenemos es el de override. El override simplemente es una técnica que nos va a permitir reemplazar la implementación que existe en una clase de la cual estamos heredando con una propia. Por ejemplo, si nosotros tenemos en el caso de animal un comportamiento en específico, el comportamiento de moverse, entonces cuando nosotros llegamos a una clase más concreta como la clase perro puede decir, bueno, el moverse que está en animal me sirve o no me sirve. Ok, no me sirve, yo me muevo diferente de como fue esa implementación genérica. Ah, bueno, entonces hago un override al método de moverse y coloco el código que necesito para moverme como un perro. Es decir, lo que estoy haciendo es que estoy reemplazando el código que estoy heredando de mi clase padre con un código propio que yo necesito. Esa es la parte que vendría a ser override. Quizá no todos los demás métodos necesiten hacer override, puede ser que nada más uno, y también quizá no todos los objetos en la cadena de herencia necesiten llevar a cabo la parte de override. Pero básicamente ese es el concepto. Simplemente estoy reemplazando la versión de un método que estoy heredando de mi clase padre con una versión propia que sea mejor para los fines que yo necesito como objeto. Otro elemento sumamente importante, aunque no forma parte de los tres pilares de la programación orientada a objetos, es la composición. Es muy importante porque por medio de la composición podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo reutilización de código, sin algunos de los problemas que nos puede dar la herencia. Entonces por eso lo estoy tocando acá. Bueno, ¿en qué consiste la composición? La composición La composición es algo muy natural en el mundo. Cuando nosotros tenemos un objeto, vemos que ese objeto realmente está compuesto o está formado por otros objetos. En el caso de un motor de un automóvil, podemos ver que, bueno, el objeto motor está compuesto por objetos pistones, objetos bujías, objetos levas y cosas por el estilo. O si lo quieren ver de alguna otra manera, por ejemplo, tenemos el objeto hamburguesa. El objeto hamburguesa está compuesto por el objeto pan, el objeto carne, el objeto jitomate, el objeto cebolla, el objeto lechuga o lo que ustedes necesiten. Entonces vemos que es algo muy natural el que nosotros tengamos objetos que están formados a partir de otros objetos. Esto de crear objetos a partir de otros objetos es algo que nosotros podemos llevar a cabo adentro de nuestros programas orientados a objetos. Simplemente, si yo tengo varios objetos y me van a servir para poder construir más fácilmente el que yo tengo, pues los voy a utilizar. Tengo mi clase y aprovecho las otras clases para ayudarla a construir y adicionando desde luego también lo que yo necesite.
La composición es una forma que nos va a permitir llevar a cabo reutilización de código. Un punto importante es que la relación que establece la composición es de tipo tiene un. Es decir, si yo estoy teniendo el motor de mi automóvil y tengo bujías, entonces motor tiene un bujías, motor tiene un pistón, motor tiene un filtro o lo que sea necesario. Y vean que es muy diferente a la forma como nosotros trabajamos la herencia, ya que la herencia establece una relación de es un, y decir motor es un bujía, pues no, no es cierto, eso no sucede así, ni tampoco bujía es un motor. Entonces, yo no puedo utilizar la herencia en este caso. Como yo estoy construyendo a partir de utilizar otros objetos, entonces la relación que tengo es de tipo tiene un. Motor tiene un bujía, motor tiene un pistón o en lo que sea necesario. La composición realmente es sumamente importante y cuando ustedes estén creando sus propios sistemas orientados a objetos, seguramente la van a estar utilizando muchísimo.